Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 27 de mayo de 2020, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre, agradecemos esa fiel sintonía a todo el trabajo que desarrollamos desde muy tempranas horas de la mañana con nuestros noticieros. Bienvenidos a este espacio de análisis y opinión que a partir de este momento tenemos en esta edición especial de Diálogo con Ernesto López y por supuesto en la voz de la nueva generación. Hoy varios son los temas que vamos a analizar. Continúa y de intensa puede calificarse desde luego la reunión entre la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y representantes del gobierno para lograr consenso y aprobar una nueva ley de emergencia que alivie aspectos que tienen que ver con el control de la pandemia, control de gasto y presupuesto para atender la emergencia y por supuesto la fecha para abrir gradualmente la actividad económica. Estos serán los temas que estarán desde luego hoy gravitando. Además vamos a sumar con nuestros panelistas las posturas asumidas ayer por el presidente Bukele en el marco de la entrega que hizo el embajador de los Estados Unidos de material médico para el Hospital Rosales. Así que serán temas muy importantes. Voy a trasladar mi señal desde luego para saludar a nuestros invitados del día miércoles. Tania Pastor, mucho gusto. Buenos días, bienvenida al programa. Hola, buenos días a todos los salvadoreños que nos sintonizan en esta mañana de miércoles 27. Un saludo también a todos los colegas panelistas. Muchísimas gracias. Ahí está también Leonor Selva. Gusto en saludarte, Leonor. Hola, buenos días Ernesto y buenos días a toda la teleaudiencia. Que sigamos en casa haciendo nuestro mejor esfuerzo. Claro, Henry Flores, también gusto en saludarte. Henry, bienvenido. Buenos días, Ernesto López. Buenos días, compañeros. Buenos días también a toda la teleaudiencia de Canal 21 y Grupo Megavisión. Ok, Isaac Ortega, también te doy la más cordial bienvenida, Isaac. Vamos a ver, Isaac, tenemos ahí un inconveniente contigo. Vamos a ver si podemos abrir tu micrófono en tu máquina. A lo mejor esté cerrado. Vamos a ver. Vamos a hacer el ajuste ahí en lo que conversamos con el resto de los invitados. A ver, decía que varios eran los temas los que vamos a aprovechar a abordar esta mañana acá con ustedes. Quisiera comenzar conociendo desde luego la posición que ha asumido en este caso el presidente de la República el día de ayer. No vamos a abrir la economía si no hacemos una cuarentena adicional de 15 días y más estricta, decía él con ese de los términos. Pero bueno, hay una comisión que está reunida, que es la comisión política y es la de representantes del gobierno. Quizás en términos generales, ¿cuál es la expectativa que tienen para abrir la discusión y de los puntos neurálgicos como los he planteado al inicio del programa? Vamos a ver. Comenzamos contigo, Tania. Bueno, a mí me parece que es muy bueno el hecho que por fin se hayan sentado. Era importante esta intervención de parte de la Corte Suprema de Justicia a través de sus resoluciones. Ya lo habíamos dicho que hacía falta más contundencia en sus resoluciones. La vez anterior no le había estipulado ningún plazo a la Asamblea Legislativa. En este caso ya vimos que se cerró para el 29 de mayo, que tienen que llegar a un acuerdo con el Ejecutivo. Ya estaba claro que en temas del Ejecutivo no puede haber invasión entre órganos a la hora de legislar. Definitivamente tiene que discutirse la postura del gobierno, sobre todo que son los que están al frente de la pandemia, pero sí voy a decir que en el tema de la prórroga de 15 días más, porque no se logró el acuerdo anterior, no sé si van a llegar a algún acuerdo en ese tema, pero me parece que el órgano ejecutivo está ganando tiempo porque quizás quiere tener lista la red de hospitales, ya que hemos visto que en otros países lo que sucede es un alza a la hora de la reapertura y pues quieren estar preparados. Eso es lo que me parece que es la única explicación lógica que encuentro, a agregar 15 días más de cuarentena muy estricta.
Por lo demás, sí me parece muy bien que estén ya finalmente concertando. Hay muchos temas que podemos discutir en relación a esto. Está lo de la Corte de Cuentas, las fiscalizaciones, auditorías y todo lo que tiene que ver con relación a esto, pero del cierre total, 15 días más, a mí me gustaría que por lo menos se tuvieran ya los planes en cuanto a los protocolos, que ya tienen claro, porque recordemos que el plan del INCAE tiene que tropicalizarse. De acuerdo a nuestros datos epidemiológicos, el mismo Colegio Médico le ha sugerido a los diputados una reversión gradual de la cuarentena, entonces aparejada a la reapertura económica. No podemos usar la cuarentena de forma abrupta, se lo ha dicho el mismo Colegio Médico, necesitamos tomar decisiones con base a datos epidemiológicos para analizar el cuándo y el cómo y el cuánto también, como se está diciendo últimamente, y los protocolos de las empresas o de los sectores que van a ser los primeros, que ya parece que hay consenso, los protocolos deberían de estar listos y ser de conocimiento. La población necesita saber, necesitamos conocer cuáles son las decisiones que se están tomando para estar preparados, porque no van a llegar al acuerdo, van a hacer la ley y dicen mañana comenzamos. Claro. Tienen que estar pensando que si no va a ser el 6 de julio, ¿cuándo va a ser? Pero utilizar estos días para comenzar a hacer la publicidad de toda esta situación, que la gente tiene que tener conocimiento claro y no confuso. Ok, el tema del 6 de junio parece ser que ya no va a ser esa fecha tal y como lo aclaró el presidente, que en su momento había el compromiso de abrirlo, pero sí, en todo caso, se hubiese aprobado la ley que ellos presentaron el jueves pasado. A ver, Leonor, ¿cuál es tu lectura con relación a este tema en términos generales para luego ir puntualizando con aspectos que tienen que ver precisamente con el control, gasto y presupuesto para atender la emergencia? Bueno, efectivamente también me parece positivo que se estén sentando a dialogar, pero sobre todo cómo se están sentando esta vez a dialogar. O sea, aquí sí estamos viendo sesiones de trabajo, o sea, sesiones verdaderamente de trabajo. El otro aspecto diferente y positivo que no habíamos visto es que son discusiones en público, no son encerronas, o sea, están sentados la Comisión Política y los representantes del gobierno, y eso se está transmitiendo todo el día en el canal de la Asamblea. Y el otro aspecto por el que yo creo que probablemente esta semana veamos un resultado positivo es porque en esencia lo que teníamos es un choque un poco absurdo, puesto que ambos proyectos de ley se basaban en las mismas dos propuestas, que son la propuesta del INCAE y la propuesta del ESEN, que es una especie de aterrización de estudio del INCAE. Entonces, en términos del plan de reapertura, creo que hay poco que discutir ya en términos del plan. Y sí creo que hay tres aspectos que faltarían, y por lo cual sí se justifica un periodo de transición de otra cuarentena. No estoy de acuerdo, y de hecho los funcionarios también difieren en sus relaciones de que es una cuarentena más fuerte. En realidad están diciendo que sería una cuarentena bajo los mismos términos que le hemos tenido en los últimos 15 días. Pero sí se necesita un periodo de transición para preparar los protocolos. Sí creo que tiene que el Ejecutivo informar realmente cuál va a ser la capacidad instalada de los hospitales y de los enfermeros al final de esos 15 días, para saber cuál es nuestra línea base y con qué recursos contamos objetivamente. Y también con una campaña educativa. Yo creo que ya eso va a ser muy importante para las empresas, para que sepan cuáles son sus protocolos, porque hay empresas grandes que tienen mayor acceso al gobierno, pero hay otras que se necesitan informar por los medios de comunicación o por otras vías. Y segundo, una campaña educativa a la población, que empiece por disminuir un poco el miedo y pasar a algo realmente educativo, de cómo nos volvemos a relacionar, cómo volvemos a nuestros lugares de trabajo con seguridad, con cuidado, con prudencia. Ok, vamos a ver, Henry, ¿qué elementos tú sumas a la generalidad, digamos, del análisis que puede haber con relación al encuentro que hay entre los representantes de gobierno y la comisión política? Sin duda alguna hay elementos muy neurálgicos que ya los vamos a remarcar, y que sin duda alguna también no dejan de ser puntos que entrampan un poco la discusión. Henry, veamos. Sí, gracias, Ernesto. Básicamente lo que tenemos son dos posturas
diferentes en cuanto al manejo de la pandemia y que se ha visto claramente desde el inicio. Uno es por el lado del gobierno, tratando de hacer mucho más estrictas la cuarentena, que a mí sí me parece que la gente ha entendido esta situación complicada que estamos viviendo. Yo he visto bastante respeto por parte de la ciudadanía. No sé si vamos a aguantar un mes más o 15 días más, pero el gobierno, esa es su postura, que se haga más estricto. Y por el otro lado tenemos a la empresa privada, tenemos a los diputados, tenemos algunos sectores políticos que están presionando para que se suavicen un poco más las medidas. Yo escuchaba al representante de la Organización Panamericana de la Salud y decía que Latinoamérica se había convertido ya en el nuevo epicentro de la pandemia. Incluso se hablaba de 2.4 millones de casos y más de 144 muertes solamente en América. Digo esto porque por parte de Latinoamérica podría, digamos, verse afectado también, y en ese sentido a mí me parece que las medidas todavía deben de ser un poco restrictivas. Es más, quiero citar textualmente lo que decía el representante de la OPS. Ahora es el momento de mantenerse fuertes, permanecer vigilantes e implementar agresivamente medidas comprobadas de salud pública. Hemos aprendido de otras regiones, hemos aprendido que funciona, qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer. Y mencionaban que Latinoamérica no estaba preparada en este momento para suavizar las medidas, sino mantenerlas. Ponía el ejemplo de cómo Europa y Estados Unidos habían suavizado y por lo tanto se había expandido un poco más. Creo yo que esta es la posición también del gobierno. A mí sí me parece, como decía, lo que decía Tania, hay que rescatar que por fin vemos a una comisión del gobierno, a una comisión política de la Asamblea, a una Fiscalía General de la República activa, a una Corte Suprema de la Justicia activa, y creo que es muy importante como los órganos también se han sumado después de varias semanas, después de varios meses, y eso es bueno para la democracia. Qué interesante. Vamos a ver ahora, Isaac. Hola, ¿se me escucha? Hoy sí te escuchamos. Gracias. Hoy sí. Bueno, como creo que todos estamos de acuerdo de que esta situación en la que estamos ahora era lo que tenía que haberse hecho desde el inicio de la epidemia, de la pandemia, cuando inició la cuarentena, de que ambos poderes tenían que sentarse a dialogar, a trabajar en conjunto, a ver cómo podían ambos sumar a un plan real para poder salir de esto adelante. He estado viendo varias entrevistas y por momentos he tratado de ver ahí el canal de la Asamblea, y sí se ha visto que ha habido una lucha en la cuestión de este inciso sí me parece, este inciso no me parece, pero creo que lo rescatable es de que por fin, al fin, 2 meses y medio después, casi 3, estamos viendo ya conceptos técnicos para esta pandemia, para ir sacando adelante esta situación. Es necesario realmente que se vaya haciendo una hoja de ruta que la población pueda conocer. Creo que solamente algunos funcionarios la conocen en sus cabezas y la tienen ahí un poco en línea, pero realmente la población no conoce ese plan. No hay una hoja de ruta real de cómo vamos a poder regresar a la economía, ya sea el 6, el 10 o el 11 de junio, como lo están planteando algunos. Sin embargo, es necesario poderlo hacer. Y allá hay muchas familias que necesitan regresar a trabajar, por lo menos que les dejen moverse de municipio a otro municipio por cuestiones de su trabajo, por cuestiones de su negocio, de su emprendimiento. La economía familiar se está viendo sumamente afectada. Hay zonas donde realmente el transporte o el transportarse de un lugar a otro no tiene tanta complicación. Sí creo yo que el transporte público debería de ser limitado, pero en el sentido de que se deben de respetar las normas que se están haciendo. Ahora, todos estos temas son los que yo he visto de que se han puesto en negociación. Veo de que las fuerzas políticas, tanto Arena, FMLN y los partidos tradicionales, como se llaman, ya vieron de que realmente este estira y encoge no les funciona.
El gobierno también ya vio de que la población ya empieza a resentir ciertas improvisaciones que se han hecho del gobierno y por eso hoy ya se atreven a sentarse. Y lo hemos visto en las últimas noticias como error tras error los ha ido forzando a que realmente dejen las improvisaciones a un lado y se sienten a negociar con los diputados como lo están haciendo ahora. Pero insisto, esto era lo que tenía que haberse hecho desde el principio. Hay un punto importante, Ernesto, y es que en El Salvador hay una sobrepoblación. Aquí no nos va a pasar lo que les ha pasado en otros países donde la extensión territorial es mucho más amplia y la gente no está tan sobrepoblada. Aquí cuando colapse el sistema, cuando la gente empiece a salir, si salen sin control, lo que va a pasar, no solamente vamos a desbordar los hospitales, aquí vamos a tener un verdadero caos porque aquí nunca se han querido aplicar políticas demográficas, hay mucha gente que se opone por temas religiosos, pero en realidad es muy necesario y creo que tiene que comenzarse a considerar. Y el otro punto es, cuando dicen que no se cumple estrictamente la cuarentena que tenemos en este momento, que es muy estricta en realidad, hay bastantes personas que están saliendo con esos pases oficiales que son amigos del pariente del diputado suplente o del diputado propietario en el órgano ejecutivo. Lo digo porque me están llegando quejas. En el órgano ejecutivo me imagino que podrá suceder algo similar, pero esa extensión de hojitas con pases para las personas que puedan circular en cualquier situación ha incrementado bastante. Y eso, ¿quién tiene el control de la cantidad de gente que está autorizando? Es decir, deberían de nombrar a una persona por institución para que emita esos pases que pueden circular estas personas por alguna razón y que se tenga el control de quiénes son y dónde andan por temas epidemiológicos también. Necesitamos tener un control y no esto que está sucediendo, que se emiten estos permisos y anda cualquier cantidad de gente que nadie sabe afuera por causas que en realidad no justifican. Hay un abuso de la figura de la autorización también. Ok, me parece que es interesante la concordancia y el anhelo y el espíritu con la cual ustedes resaltan que se está llevando a cabo pese a los choques que puedan existir. Sin duda alguna, en una reunión de esta naturaleza no todo va a ser color de rosa, pero lo importante es que hay voluntad de estar sentado, como lo han coincidido ambos, y qué bueno, interesante. Puntualmente, ya entrando en los temas polémicos, está el relacionado con la ley de acceso a la información pública, y especialmente cuando se trata de restablecer las oficinas de información, que es un punto que está desde luego también ahí sobre la base de, bueno, queremos saber que cualquier persona pueda tener acceso a la información de cómo se están llevando a cabo aquellas compras, aquellos gastos y el presupuesto, cómo se está llevando a cabo en esta emergencia. Solo para citar uno de los muchos ejemplos que, sin duda alguna, temas ahí se están abordando. Sí, mira, yo creo que eso de la improvisación, lo que mencionaba ahí el compañero, es en todos los países se está improvisando, porque no es una situación a la cual los gobiernos estuviesen preparados. Ha improvisado Estados Unidos, ha improvisado Europa, han improvisado los países del primer mundo y desarrollados. Yo creo que los diputados están improvisando, el gobierno no estaba preparado, entonces creo que es prueba y error, Veamos el caso en mención, el caso de la ley de acceso a la información pública. Creo que el gobierno está obligado a transparentar la información, a transparentar sus compras, a transparentar sus gastos. Sin embargo, vamos a lo mismo. Las cosas no están funcionando de la manera más correcta y veamos qué es lo que dice el gobierno. Tendríamos que abrir las oficinas de información de acceso y respuesta. Yo estoy de acuerdo. Para que una información a través de una solicitud le llegue a una persona, hay que mover una serie de recursos humanos. Primero, el jefe de la oficina, luego pues, el resolutor que tiene que hacer la acción, esa solicitud pasa por el gerente, a veces pasa por el representante legal, tiene que ser revisada, hay que buscar al de archivo, hay que ver quién tiene esa información, porque precisamente la información a veces por hablar de la institución. Hay una serie de pasos que hay que seguir para cumplir con esta ley. Y también no es cierto que si alguien hace la solicitud, en 3 días ya la va a tener. De hecho, la misma ley establece 8 días, 15 días e incluso cuando la
información no está, se puede recurrir incluso al Instituto de Acceso a la Información Pública. Es decir, hay una serie de procesos que hay que seguir, donde hay que echar a andar a trabajar personal. Entonces, si de repente empiezan a trabajar estas 100, 200, 300 personas, pues el riesgo de contagio para la población. Pues, ahora, deberían de haber mecanismos, y en esto pues estoy de acuerdo, que de manera parcial pudiesen trabajar algunas personas para estar dando esta información. Y lo otro que quería decir, hay algunas cosas que no me parecen. Por ejemplo, dicen diputados, tiene que el gobierno darle información a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a diario. Creo que son muy exigentes y está bien, hay que dar esa información. Al final hubo un consenso en que esa información no iba a ser a diario, sino que iba a ser una vez a la semana, y en ese punto llegaron de acuerdo. Pero hombre, tampoco el gobierno va a dar una información a la Procuraduría a diario y que solicitud de acceso a la información, y también a la Corte de Cuentas y también a la Corte de Justicia. En fin, los funcionarios no van a trabajar por la pandemia, sino que van a trabajar por estar dando la información. Estoy de acuerdo, es necesario, pero todo debe ser medido. Estamos de acuerdo que debe haber transparencia, pero recordemos que estamos en una emergencia y también hay que priorizar, y por supuesto en su momento el gobierno tiene que rendir cuentas a la Corte de Cuentas, a la Asamblea Legislativa, pero todo con tomando en importancia que es lo prioritario. Fíjate, Ernesto, que yo en el tema de la... Bueno, Leo. No, dale. Bueno, que en el tema por favor, del tienen la derecho a la palabra, información... Gracias. tienen la palabra los cuatro, recuerden. Sí, gracias. En el tema del derecho a la información, que también contiene el derecho a la expresión, yo he sentado mi posición en el sentido que incluso debería de ser de los derechos que se deberían de suspender únicamente a través de la aplicación del régimen de excepción en el artículo 29. Para mí, la ley de acceso a la información pública es una de las leyes medulares, es uno de los crecimientos más grandes que hemos tenido en el país, y pienso que no debió suspenderse desde el inicio, que ha tenido que modularse, quizás en el sentido de brindar información relativa a la emergencia para no poner en funcionamiento a todas las personas que dan información de toda la administración. Porque es cierto que entonces implicaría llamar a mucha gente, pero pienso que hay información básica y fundamental que sí se podría estar brindando, que es relativa a la emergencia, y que no tendría que tenerse ningún pretexto para implementarse de forma controlada, es decir, no suspender totalmente ese derecho. Recordemos que se suspendió desde la vigencia en marzo, allá por el 14 de marzo, del decreto 593, que conocemos como ley de emergencia, que se prorrogó, que incluso hubo una reforma en el 599, que luego se prorrogó a través del 622, luego el 631, el 634, hasta que se acabaron sus efectos, y que es lo que acaba de revivir la sala. Y entonces nosotros, esa suspensión vino desde la Asamblea a petición del Ejecutivo, porque todas las iniciativas han sido así. Sin embargo, sí me parece que eso tendría que discutirse y llegarse a un acuerdo importante, porque el derecho a la información es fundamental. Fíjate que la Comisión de Gobierno, a través del secretario privado, Ernesto Castro, justifica la decisión de no abrirlo bajo el esquema de no exponer al personal de las oficinas de información. Ese fue uno de los puntos que planteaba el día de ayer Ernesto Castro en la reunión. A ver, Eleonor, y el resto, tienen la palabra. Sobre todo con ese punto me parece bastante... un tanto absurdo. Cuando uno entiende que en muchas instituciones el oficial de información pública es una persona que ejerce otro cargo también. En la mayoría de ministerios se ha nombrado sobre todo a los mismos asesores legales, que de por sí ya están trabajando en este régimen, y ellos también cumplen la función de oficial de información. Entonces no son grandes estructuras, o sea, para la gente que se imagina que hay 10, 15 personas, en la mayoría de ministerios y oficinas públicas hay 1 o 2 personas cuando mucho, y sobre todo el oficial de información es una persona. Además, me parece un poco contradictorio que digan que no pueden poner en riesgo a algunos servidores públicos que son importantes para la población, cuando en todos los eventos públicos vemos el montón de fotógrafos y el montón de equipo audiovisual y community managers acompañando a los ministros, cuando yo pensaría que en un esquema de prioridades yo prefería tener un oficial de información trabajando en una oficina
que 10 fotógrafos en terreno tomando fotos, exponiéndose muchísimo más. Entonces me parece que eso es una excusa un poco corril. Aparte, hay que tomar en consideración que en el proyecto que mandó el Ejecutivo no se reactivaba el derecho de acceso a la información pública, y es ahora en estas negociaciones donde se están retractando. Finalmente hay que decir, el Instituto de Acceso a la Información Pública envió una carta a la Comisión Política y al Ejecutivo solicitando que se reactivara, precisamente priorizando aquellas oficinas que están trabajando en el tema de la pandemia, porque no es que todo el Estado está trabajando y no es que todo el Estado y todo el andamiaje de la Oficina de Información Pública se activaría al mismo tiempo, sino solo aquel que es prioritario para esta pandemia. Y creo que hay una razón que también tiene que ver con el ejercicio de la pandemia. No estamos pidiendo que se reactive los mecanismos para que como ciudadanos pidamos información para entorpecer las funciones, sino para esclarecerlas. Hay un tema en esta pandemia que es la confianza. La confianza en las entidades públicas es lo que nos permite también nosotros como ciudadanos gestionar estos periodos extraordinarios donde le estamos dando mucha más flexibilidad al Estado. Se le está permitiendo que haga compras con procesos mucho más expeditos, con procesos con mucho menos filtro. Entonces creo yo que una concesión bastante balanceada es que nosotros podamos accesar a esa información en el para auditar esas compras en el menor tiempo posible. Creo que es un tema de confianza y relacionamiento con el poder que es indispensable para esta pandemia. Ok, ¿alguien más suma otro elemento? A ver. Sí, yo solamente quisiera... Bueno, adelante. Dale. Quisiera destacar el hecho que el gobierno ha dado información e incluso la Corte de Cuentas ha hecho por ahí algunas observaciones que no dudo que me imagino que van a ser subsanadas en su momento, pues, pero en una pandemia se están haciendo compras por un lado, por otro, está bien, estamos claros, yo lo dije en un principio, hay que dar esa información, pero tampoco es cierto que por arte de magia pones un oficial de información y respuesta y ya él va a generar toda la información que pide. Tampoco es cierto eso. O sea, el oficial de información lo que hace es, y lamentablemente así lo dice la misma ley, es un trampolín para generar esa información. Lo que hace es pedir la información, pero esa información no la genera el oficial de información. Tiene que ir donde... muchas veces son documentos, tiene que pasar por el jurídico, tiene que pasar por la unidad de contrataciones, muchas veces tiene que pasar por la unidad financiera. Es decir, no es que el oficial de información da toda la respuesta y ya, sino que tiene que poner a mover una gran operatividad. Ahora, no es cierto tampoco que solamente hay 2, 3, 4 instituciones en la pandemia. Está todo el gobierno en función de eso. Hay instituciones que han puesto a disposición sus vehículos, sus recursos, el personal, hay mucho voluntario y empleados también que andan trabajando en esta entrega de las canastas. Es decir, yo veo a todo el gobierno en función de la emergencia. Yo sí creo que es un punto por el cual ni el gobierno ni la Asamblea Legislativa deberían de estar empleitados tanto. Creo que debería de haber algún mecanismo racional, y voy a usar esa palabra, racional, de entregar información sin que esto genere tanta burocracia y también retraso en el que los funcionarios, por estar dando información a medio mundo, que la Corte, que la Asamblea, que los ciudadanos, que los periodistas, etcétera, vayan a descuidarse de lo que es realmente más importante, que es atender la vida de la gente. Ok, vamos a ver, Isaac, para cerrar este tema y regresamos con otros. Sí, pero yo creo que también hay parte del gobierno, y creo que aquí lo veo con lo que comenta Henry, que quieren ver como que la transparencia o la rendición de cuentas es algo que no importa mucho y dejémoslo para después, ¿verdad? Porque tampoco se puede permitir de que te lleven un informe de 1 a 2 páginas, ¿verdad? Con letra de 18 y que digan que ese es el informe de gastos, ¿verdad? Como dijo el presidente en su momento, que dijo, aquí estoy dando el informe, ¿verdad? No, eso no es un informe, pues el informe no se hace así, hay un proceso. Y para poder pedir la información en el Instituto de Acceso a la Información Pública,
Obviamente creo que lo que se refiere a Leonor es de que no son 80 personas ni 100 personas las que se ponen a trabajar, sino que no van a pasar ni de 15 personas a lo más, ¿verdad? Y a lo mucho se van a tener que movilizar 1 o 2 veces para ir a pedir alguna autorización. De ahí todo lo demás, el sistema está preparado para poder hacer muchas de las cosas en línea o por teléfono, pues, ¿verdad? Pero no es cierto de que se va a poner a trabajar y que se va a poner en riesgo la salud de las personas, cuando bien dice Leonor, ¿verdad? Y lo hemos visto en las presentaciones, andan con 50, 40 camarógrafos, personas que andan grabando con drones y todos expertos en eso, e incluso andan con muchos de los empleados de gobierno que no tienen nada que andar haciendo ahí, pues, ¿verdad? O ministros que realmente dicen, el ministro no tiene tiempo para estar haciendo eso, y si no son ellos los que hacen todos esos informes, ellos son los que los presentan, pero no es ellos son los que se sientan en la computadora a llenar el informe, pues, ¿verdad? Es un grupo de trabajo que tienen ellos para hacerlo. Así funcionan todas las instituciones. Ok, entonces en síntesis, para ustedes sí debería de haber una apertura, una reapertura de lo que serían las oficinas de información, ¿cierto? Sí, de las partes que son necesarias. Voy a verlo. Relativo al embarazo. Sí, Tania, veamos. Hay que breve. verlo desde la perspectiva de que es una ley, que es una emergencia que se va a prolongar en el tiempo y que vamos a permanecer de esta manera muchísimos meses. Sí. Y en función de eso hay que encontrar una solución de cómo se va a brindar la información. Hay que establecer protocolos y cumplirlos. Esto es un tema de organización y voluntad. Ok, interesante ese punto. Voy a hacer la pausa. Sí. Vamos a ver, Leonor, ¿querías tú también, así breve? Sí, yo sí quería hacer una aclaratoria. No es que se moviliza gente para producir. La documentación que se va a pedir ya se tiene que estar produciendo al margen de la pandemia. Usted tiene que estar pidiendo la factura, usted tiene que estar haciendo la documentación de las contrataciones. Lo que ayuda a hacer el oficial de información es que el ciudadano tiene un punto único, sabe a una persona a quien le tiene que pedir esa información y él es el que la recopila. Pero si no se está produciendo la información, ahí hay un problema de transparencia. No es que se va a poner una carga extra burocrática. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, a pocos días de cumplir su primer año, el presidente Nayib Bukele es bien ponderado según una encuesta que publicó la prensa gráfica, 92.5. Ante la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que ha realizado Nayib Bukele como presidente hasta el momento? El sondeo dio como resultado 92.5 en la aprobación, alta aprobación para el presidente Nayib Bukele. Es un tema que también vale la pena remarcarlo en el contexto del análisis y sobre todo también ante preguntas como, por ejemplo, ¿ha mejorado la seguridad en el país? El 16.1% dice que sí. Buen manejo de la crisis por el COVID a temprano, 10.2% que sí. Así es que ese es un elemento bien importante. Cuando regresemos, la reactivación de la economía nacional. Es otro punto que está ahí en discusión y que genera bastante fricciones entre la Comisión Política y la Comisión de Gobierno. Regresamos para conocer el punto de vista de ustedes con relación a este tema. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana de día miércoles, edición especial Nueva Generación de Diálogo con Ernesto López. Desde luego conversando con nuestro acostumbrado panel del día miércoles. Están con nosotros Tania Pastor, Isaac Ortega, Henry Flores y por supuesto Leonor Selva. A ver, decía de que a pocos días de llegar a la fecha en la que asume hace un año la presidencia, el presidente Nayib Bukele, desde luego la encuesta de la prensa gráfica lo coloca y lo pondera con una muy buena calificación, 92.5%, bajo el esquema también de varias interrogantes en las cuales planteábamos por la emergencia, una evaluación como tal y de las consideraciones de que el país, desde luego, uno de los grandes aciertos que se ha tenido es el control también de la violencia en el país. A ver, en el marco de esta buena evaluación está también el tema que estamos teniendo como punto central en el análisis y la discusión con nuestros panelistas, que es
los temas que se están tratando en la Comisión Política y la Comisión integrada por representantes del gobierno. Así es que para que todos aquellos que están pendientes de nuestra señal, gracias por estar activos, enviando sus comentarios y preguntas. Vamos a ver, Isaac Ortega. Isaac, ¿me escuchas? Vamos a ver, Leonor Selma. Con respecto a la encuesta, yo creo que es muestra que la población entiende, o sea, todos entendemos que este es un contexto excepcional, que ningún país del mundo estaba del todo listo y que con todo y todo hay que tener confianza en, digamos, el capitán del barco que había sido electo hace un año, que es el presidente. Entonces, y me parece también positivo, ¿no? Porque en esta gestión que tenga la confianza de la población es importante. Ahora sí me parece también que El Salvador también se ve en la encuesta, que la gente también está percibiendo que El Salvador va a entrar a una época de bastantes retos. Ahorita tenemos una crisis de salud, vamos a empezar a tener también una crisis económica bastante seria, porque la misma encuesta decía que el más del 50% cree que el país está mal, y no es necesariamente por un tema de gestión o no, sino porque vamos a entrar en un periodo complicado. Entonces creo que es una oportunidad para el llamado a la solidaridad, a la empatía, y a que entendamos que todos estamos en el mismo barco y que tratemos de navegar de forma colaborativa en lugar de seguir conflictuando. Y también eso yo lo empiezo a hacer el llamado desde ahorita, porque quieras o no, vamos a empezar a acercarnos a las elecciones, y creo que el país no está para poner el plano electoral sobre el plano de país. Okay. Vamos a ver, Isaac. Hoy sí ya escucho. Estás atravesando demasiado tu computadora, Isaac, ¿eh? No, bueno, mira, fíjate que la encuesta como manifiesta de que se ha manejado bien la pandemia, o cómo se ha enfrentado la situación, incluso cómo ha venido este casi primer año de gobierno de Nayib Bukele. Mira, hay cosas que uno no puede negar, ¿verdad? Y es el hecho de que se han hecho cosas diferentes, y al inicio de la pandemia creo que todos aplaudimos la decisión de cerrar fronteras, de tener ciertas restricciones, confiando de que se iba a hacer un anticipo, ¿verdad?, de tratar antes ciertos temas, que aprendiendo de las experiencias de países que no hicieron eso, pues tuvieron un brote bastante masivo. Entonces yo creo que si bien es cierto, la encuesta también nos muestra eso, también nos muestra que la gente ha identificado los errores o los puntos débiles en donde el manejo de esta pandemia realmente está a todas luces mal hecha, pues. El hecho de los SENADE, el hecho de entregar los $300 de una manera incorrecta, todo esto de que salió a la luz, ¿verdad?, de los casi 30 millones de dólares que no saben de dónde salieron, ¿verdad?, lo dice la Corte de Cuentas. Ciertas cosas, ¿verdad?, que no se habían contemplado, pero entonces yo creo, esto es lo que nos está indicando, es de que la población no solamente está viendo lo bueno que ha hecho el gobierno, sino que también ya está aprendiendo a ver las áreas de oportunidad que el gobierno está teniendo por la improvisación, por la falta de comunicación, por la poca capacidad de negociación que puede existir, y que a la larga eso está afectando el día a día de los salvadoreños. Eso es lo que nos está diciendo la encuesta. Y si bien es cierto, tira un 95 y algo de aprobación, no todo, dice la encuesta de que aprueba mucho y aprueba algo, ¿verdad? No es que todo lo apruebe mucho. Claro. Entonces, de ahí hay otro pool de personas que nosotros podemos ver de que realmente la capacidad crítica, el análisis se está desarrollando y se está haciendo un poco más observador de cómo se está manejando esto. Obviamente te apuesto de que si se vuelve a sacar una encuesta con lo que ha pasado en los últimos meses, en las últimas semanas, tal vez los números pueden variar. Pero no hay que decir que todo es negativo, ¿verdad? Porque a veces se piensa de que venimos a despotricar en contra del gobierno y no es así. Tenemos que estar preparados para tanto ver lo bueno como de señalar las áreas de oportunidad y realmente ponerse a trabajar en eso. Sin embargo,
sí creo que la población está identificando muchas cosas buenas y malas, y eso nos tiene que servir a nosotros e incluso al gobierno para poner sus barbas en remojo y poderse sentar y poder hacer un poquito mejor lo que queda de la pandemia. O sea, lo que está pidiendo la gente es la hoja de ruta de ciertos temas que todavía están en duda. La reactivación de la economía, qué pasa con los centros de contención, qué pasa con toda esta gente que tiene más de 45 días de estar que no le dan sus resultados, pero viene el alcalde de Santa Tecla, pasa 5 días y un par de horas ahí y se va para su casa. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Verdad? O sea, esto es lo que la gente está viendo, y es lo que la encuesta nos está dando a nosotros, de que la población se está volviendo más crítica. Ok, vamos a ver, Tania. A mí me parece que hay que ver dos puntos importantes, y el primero es que en realidad las encuestas, los resultados, la gente está haciendo definitivamente una comparación entre este gobierno y los gobiernos anteriores. En esa perspectiva de comparación, este gobierno va a salir siempre muy bien. Yo creo que el hartazgo de la población se ve reflejada no solamente en las votaciones, sino que incluso en las encuestas posteriores, aparte de la aprobación que sí tiene la gestión del gobierno, pese al segundo punto que quiero abordar, que es la campaña de desinformación que se... Sí, me parece que se te congeló la señal de tu máquina, Henry. Henry. ¿Estamos? Henry, ¿me ¿Estamos escuchas? bien? A ver. Sí, escucho. Mira, yo sí creo que el reflejo que da la encuesta es el reflejo de un gobierno que ha tratado de hacer las cosas diferentes y de hacer las cosas bien, que la prensa gráfica lo diga también. De hecho, para mí fue un poco sorpresivo, 95% de aprobación. Hay algunos gobiernos, por ejemplo el de México, que ha tenido una caída impresionante. El presidente de México había tenido buenos números, pero después de un año esos números no son tan buenos. De hecho, el manejo de la pandemia ya en México ha sido fatal. Ayer hubieron 500 muertos y hace unos meses él estaba prácticamente burlándose de que había que salir y que no había problema. En cambio, el presidente en El Salvador, desde un inicio, le dio a la pandemia la responsabilidad que eso exige, y eso ha sido muy bien calificado en la encuesta que sacaba la prensa gráfica. El otro tema es el de seguridad. Sin duda alguna, ha sido quizás la parte fundamental donde el gobierno ha salido muy bien evaluado, y es una de las cosas que más se destaca en el campo internacional también, después de haber tenido 20 homicidios, 25 homicidios diarios, y que El Salvador se reconociera nada más por el solo hecho de ser uno de los países donde hay más asesinatos, y ahora hay cerca de 20 o 22 días donde ha habido 0 homicidios. Entonces eso también lo reconoce la gente en el país. Creo que algo que también hemos querido manejar es la comunicación. En el gobierno anterior había muchas quejas que el presidente no aparecía. Ahora la queja es que aparece o que se pone de tú a tú con los periodistas, regaña, pero el punto es que sale. Entonces creo yo que la comunicación que ha habido por parte del gobierno y la gente percibe que hay mucha más cercanía. Entonces, claro, está en los números de las encuestas. Y el otro punto que me llamaba la atención, el manejo de asuntos políticos, donde la población le daba buena nota. Es interesante y rescatable el hecho que el presidente no tiene, pero sí hay diputados, digamos, que son alineados, digamos, las disposiciones del presidente, pero no tiene una relación que le favorezca. Arena y MLN tienen el control total de la Asamblea Legislativa, pero a pesar de eso se han logrado hacer algunas cosas. Vemos que apostó y todo, pero ahí va la aprobación de la sociedad, que al final no se puede. Ahí vemos a una parte del gobierno y a la Asamblea Legislativa discutiendo sobre el tema de la pandemia. Es decir, a pesar de no tener control en la Asamblea, ha habido una comunicación ir caminando con
Así creo que la población lo ha reflejado también. Ok. Tania, voy a... Sí, hola. Sí, vamos a ver brevemente tu análisis para irnos a una pausa y luego regresamos con los siguientes temas. Bueno, solo lo que decía antes, que en realidad se hace una comparación entre este gobierno y todos los anteriores de Arena y el Frente, y pues este siempre va a salir mejor, por el tema que ha tratado la seguridad de una forma distinta, no con alianzas con las pandillas, y que la gente se siente realmente representada por un presidente que dice que va a ver primero por la necesidad de la mayoría que grupos sectoriales, que es lo que estamos acostumbrados. Y por otra parte, estos resultados se han dado aún y pese a la campaña de desinformación que yo mencionaba, que he evidenciado con titulares tendenciosos en distintos medios sobre la información, y lo digo por lo que dijo Isaac del tema de las ayudas económicas a las familias y lo que sucedió con los SENADE. Más allá del desorden que fue ejecutar la decisión de los SENADE, que no produjo los efectos que sí produjo la reversión abrupta del régimen de excepción, pero en ese sentido yo he escuchado las declaraciones de la presidenta de la Corte de Cuentas y de dos de los magistrados, y ellos exponen y descomponen con detalle la forma en la que se realizó esa entrega, cuál fue la metodología y la depuración de parte de las personas que vinieron a incorporarse después porque se quejaron que no fueron considerados, de parte del sector de artistas y otros que fue considerado también, y el sector original, partiendo de la base que no hay un censo en más de 10 años en este país. Entonces eso viene a reflejarse en las encuestas y en la decisión de las personas, que muy pese a los detractores, a la gente que critica sin construir, pues ese es el resultado de la población que fue entrevistada. Ahora, el tema de la Corte de Cuentas lo podemos utilizar posteriormente. Ok. Voy a hacer la pausa comercial. El día pasado, hace unos 15 días, desde luego hubo una reunión entre un grupo de empresarios élites de nuestro país y el gobierno de la República. El presidente dijo y se comprometió que el 6 de junio abría la economía. Ayer, en el marco de una convocatoria a la prensa hecha al Hospital Rosales, en el Hospital Rosales, el presidente dijo que la reapertura no será el 6 de junio. Decía el presidente, no vamos a reabrir si no hacemos una cuarentena adicional de 15 días y el término más estricta, a la cual especialistas en el tema salieron y dijeron, como por ejemplo el infectólogo Jorge Panameño, en una declaración a medios dijo, no se puede decir que necesitamos una cuarentena estricta porque la que ya tenemos lo es. El presidente adelantó que ya no se mantiene la idea de abrir la economía para esta fecha. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, ese es el tema que vamos a hablar cuando volvamos. Además, aprovecho a invitarles a ustedes, Grupo Radial Megavisión también les sirve, otra plataforma de opinión y análisis periodística. Hoy a las 6 de la tarde presenta en directo con Ernesto López Radio un análisis desde la perspectiva y la experiencia de Julio Valdivieso, Marvin Aguilar y Ronald Umaña. Debate político semanal hoy 6 de la tarde, no se lo pierda por 107.7 Fuego. También estamos en vivo en Facebook, así es que desde ya les invito a que no se lo pierdan. Una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. 7 de la mañana con 25 minutos. Gracias por estar con nosotros. Continuamos en el análisis de los temas de país y especialmente aquellos que se están abordando en el marco de la emergencia y la reunión que tiene la Comisión Política y la Comisión con representantes de gobierno que buscan darle vida a una nueva ley de emergencia que aborde aspectos elementales y de coincidencia, tal y como lo mandata la resolución de la Sala de lo Constitucional. A ver, reapertura no será el 6 de junio. El presidente Nayib Bukele dijo ayer que realmente esa vuelta productiva
gradual de la cual se había comenzado, se había consensuado incluso con empresarios, en una reunión con empresarios élites, que estaba programada para el 6 de junio, no estaría prácticamente siendo así. Hay un punto de honor y decía él, no vamos a reabrir si no hacemos una cuarentena adicional de 15 días y el término de más estricta. A ver, vámonos a ver a quién le corresponde ahora, a Henry. Abrir el debate. Sí, yo creo que no se puede, es mi postura, creo que no se puede abrir de un solo la economía, y estoy de acuerdo que las medidas deben de ser restrictivas. Lo que sí considero que se debe de empezar a evaluar es la apertura de la economía ya en junio, que si es el 6, que si es el 10, que si es el 15, está bien, pero no debería de pasar el 15 de junio para que se empiece a reabrir la economía, para que algunos sectores, como se ha hecho en otros países, en Europa, estaba revisando también, incluso en Estados Unidos algunos estados ya están empezando a abrir, incluso algunos países de Latinoamérica que no deberían, porque la situación aquí está fea, el pico está aquí en Latinoamérica es el centro de la epidemia, pero El Salvador, gracias a Dios, en los últimos días ha tenido, pudiésemos decir, una disminución, y el presidente lo decía ayer, no hay que cantar victoria, que hay que esperar lo que va a pasar en los próximos días, pero no son los números que se hubiesen pronosticado antes. Esa curva que iba subiendo ahora, incluso trabajaba a recuperados que personas que han sido contagiadas. En ese sentido, yo sí creo que debe de empezar a evaluarse. Yo quiero la experiencia de un buen vivo ayer, 2.000 empresarios ahí por la zona rosa, que pues se veía la obligación de cerrar un restaurante que da empleo a 15 personas. Luego otro amigo, la producción también de películas, que ha tenido que cerrar también. Es decir, yo sí creo que ha llegado un momento muy complicado para la economía, y debe de llegar ese momento en que no esperar más del 15 de junio para que empiece esto a abrirse, teniendo los protocolos. Entendido tu punto. Vamos a ver, Isaac, ¿cuál es tu análisis puntual sobre las fechas que se han venido posponiendo, los acuerdos y ahora pues este nuevo, llamémosle, impasse que hay dentro de la comisión, porque es una acción a la cual la comisión política no acepta el hecho de establecer un parámetro de 15 días más después de la ley que se aprobara, entendería yo, en estos días, si hay acuerdo? Sí, yo creo que, estoy seguro que esto está pasando porque realmente ambas partes están como ya predispuestas a una situación de agresión, ¿verdad? En este momento. Pero sí, yo tengo sentimientos encontrados porque como emprendedor y como trabajador, ¿verdad? Sí hay necesidad de reactivar la economía lo más pronto posible, pero también entiendo la necesidad de preparar protocolos, un proceso estructurado, bien asesorado, con técnicos, ¿verdad? Que realmente permitan que diferentes industrias puedan ir volviendo poco a poco a la reactivación económica. Obviamente no se puede abrir completamente todo, ¿verdad? Para que volvamos al 100%, y muchos sectores se van a ver afectados todavía para poder reactivarse. Estaba escuchando ayer en una entrevista que estaban hablando de hasta 120 días para reactivar completamente la economía. Entonces, ¿quiénes van a ser los últimos, verdad, en activarse? ¿Quiénes van a ser los primeros? Un proceso más asertivo, ¿verdad? Más empático en esta situación. Hay muchos emprendedores que la están pasando muy mal, que escriben, ¿verdad?, correos, que escriben mensajes, y que lo único que les están pidiendo es que por lo menos se puedan mover de un municipio a otro en los días que pueden salir para poder seguir trabajando. Pero creo yo que va a ser clave llegar a un consenso en este tema,
porque de esto depende muchísimo el segundo semestre de este año. Creo que la economía familiar, ya hay muchas personas que ya están en las últimas y que necesitan por lo menos saber cuándo es que van a poder ellos reactivarse, para ellos poder tener una idea de qué afrontar y cómo programarse para esto. O sea, créeme que es bien difícil, y te lo digo por experiencia porque lo he vivido, que ha sido difícil realmente decir, bueno, ¿y qué actividades puede mi empresa poder hacer o qué no? ¿Hasta dónde puedo, en qué marco legal puedo jugar, verdad? ¿Será que me puedo mover aquí? ¿Será que me puedo mover allá? Y así hay muchos, miles, cientos de personas que están en esa situación y que no se puede seguir jugando con eso porque la población está expectante, la situación no está fácil, y eso obviamente es claro, pero sí necesitamos transparencia, claridad y un consenso puntual en este tema. Ok, Tania. A mí me parece, bueno, yo ya expliqué al inicio por qué pienso que el Ejecutivo está pidiendo esos otros 15 días más. En realidad la cuarentena, cuando dicen que no se ha cumplido, esos permisos que los funcionarios están emitiendo hasta los amigos del pariente, del suplente, eso tiene que haber un control rígido sobre ese tema, tiene que ser una persona por institución y llevar un control estricto. Sí, pienso que tienen que ir pensando en esa conciliación de iniciar, si no el 6 de junio, pues en los próximos días con los protocolos, y es importante que se considere el tema que tiene que dejarse un margen de apertura a la administración del MinSal, es decir, al Ministerio de Salud, porque las medidas no pueden ser fijas e inamovibles. Esto tiene que ir dependiendo, es decir, el plan tiene que irse ajustando para su ejecución de los datos epidemiológicos. En una alza de contagios desmedido que desborde el sistema o que esté próximo a desbordarlo, no va a ser, por ejemplo, recomendable continuar con la reapertura gradual. Por eso es que se repite que es importante establecer el cuándo, como lo decía el Colegio Médico, ya tropicalizando el plan del INCAE, lo hace CEN, entonces también cómo y cuánto, es decir, qué porcentaje. En Costa Rica, por ejemplo, ya se aperturó el 50% de parte del turismo para comenzar a generar ingresos, pero con los protocolos adecuados. Las empresas van a tener que invertir mucho, van a tener que reinventarse, que es un tema de creatividad, y darle prioridad, en mi opinión, al sector informal y al sector independiente, porque hay muchas familias que de verdad, nosotros lo decimos muy tranquilamente acá, pero hay gente que de verdad ya no tiene cómo alimentar a sus hijos en casa, que tienen que salir a buscar cómo darles de comer, qué darles de comer. La canasta no llegó, porque la canasta fue insuficiente, porque además de comer también tienen que pagar otras cosas. Han dado prórroga, pero no está claro, la gente todavía no sabe si esos 3 meses fueron prorrogados, el pago de telefonía, de cable, de agua, de luz, y los incumplimientos contractuales en arrendamientos. La gente no ha generado nada en estos meses. Por eso es la importancia de la reapertura económica a la par de una reversión gradual de la cuarentena que yo creería que no va a desaparecer, que va a haber un sector de la población que no va a regresar. Entonces es importante considerar que todo esto puede variar hoy a mañana, incluso a pasado mañana, dependiendo de los datos epidemiológicos, de los datos de contagio, de los tratamientos. Una parte es lo epidemiológico, el tema preventivo, y otro tema es el manejo clínico que se da en los hospitales. Parece, repito, para eso está ganando tiempo el Ejecutivo, para estar preparados ante la reapertura. Los casos se van a disparar, quieren tener listo el hospitalario. Y hay que tener también, un último punto, hay una cifra de contagios que la administración debe de manejar ya, como que se va a producir diario. Recordemos que los asintomáticos son los más peligrosos y que también no los 2.000 casos están activos. Hay 1.200, aproximadamente 1.300 que son los que están activos. Tienen que establecer una cifra manejable como normal, porque esta situación no va a ir. Okay. Eso es lo que pienso. Bueno, ¿por qué razón quise traer de nuevo la figura de la apertura o reapertura gradual de la economía que debe de tener? Precisamente porque esto nos da
pie para analizar las declaraciones que en su momento ha despertado mucha inquietud, dictadas por el ministro de Hacienda, que los ingresos tributarios caen en picada. Alguien decía y salió al paso de esas declaraciones, pues es lógico, el gobierno no está recibiendo impuestos, no está recibiendo dinero porque la actividad económica está paralizada. Ese es un elemento bien importante que creo que es necesario anexarlo al análisis complementario que cada uno de ustedes tiene. Leonor, te doy la palabra. Cuando regresemos me quedo contigo. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a aquellos que están muy activos a través de las redes sociales. Recuerden, hagan buen uso de ellas. Participe, envíenos sus comentarios, sus preguntas, emplace, cuestione, pero no ofenda, no desacredite, porque si no, de lo contrario, no vamos a poder estar en consonancia para poder ser parte de ese universo de contacto. Yo siempre les he dicho, dejemos un poco el fanatismo. Esta es una plataforma de opinión pública. Los programas que en Megavisión se tienen no están a favor ni en contra de nadie. Buscamos ofertarle a usted los diferentes ángulos para que usted propiamente construya su propia lectura. Voy a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. El gobierno ha perdido alrededor de 448 millones de dólares en ingresos tributarios. Fue una de las declaraciones que en su momento emitiera el Ministerio de Hacienda. Esto de alguna manera producto, de acuerdo a algunas cifras que han mostrado algunos expertos en la materia, por ejemplo, una postura asumida por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, decía que todo esto se debe precisamente a la parálisis de la economía en la que ha entrado el país. Vamos a ver, Tania, solo para un poco sumar el elemento al tema principal que tiene que ver con el tema de la reapertura gradual de la economía nacional. Sí, estábamos hablando que ya incluye no solamente el tema de la paralización económica, que no hay ingresos para la Hacienda, sino que también esto ha generado una tasa de desempleo increíblemente alta, que si se prolonga en el tiempo, la recuperación por la profundidad de la curva de la recesión. Escuchaba yo a uno de los economistas que fue presidente del Banco Central de Reserva y él expresaba que si hay 200,000 desempleados producto de esta parálisis económica, en el plazo de 5 años vamos a tener alrededor de 650,000 más desempleados. Y recordando que el porcentaje más alto en nuestra población en el país es el empleo informal. Es decir, estamos hablando del empleo formal, que ahora todavía baja más el empleo formal y la gente está cayendo en horas, la gente sigue recibiendo los cobros pese a los anuncios del gobierno. Y por eso es que es importante ya no seguir postergando la reapertura gradual aparejada de una cuarentena regresada o una regresión gradual de la cuarentena. Ok, quiero ofrecerte las disculpas, Leonor, en un lapso era para ti la palabra, pero siempre bienvenida también la postura del otro, así que te pido las disculpas, perdón, Leonor. ¿Sí? No te preocupes, no te preocupes. Fue un lapso, no. pero tienen la palabra los cuatro ahí, ¿no? Yo sí quería primero reafirmar. No es cierto este discurso político de que quienes están abogando por la reapertura económica quieren ver más muertos en la calle. Primero, no es cierto. Ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial, todos han dicho que esta es una crisis que tiene una arista de salud y una arista económica. Y la crisis económica no es una crisis económica de empresas o de élites o de empresarios ricos. Es una crisis humanitaria, porque quienes primero lo vamos a sentir y quienes primero ya le están sintiendo son los pobres que están en el sector informal y que ahorita están con su bandera blanca esperando el saco de alimentos. A algunos no les va a llegar porque es natural, no es crítica, a algunos no les va a alcanzar.
Es una crisis de hambre, es una crisis de pobreza, es una crisis para el empleado que ahorita está suspendido su contrato, pero en la medida que se extiendan las cuarentenas, esa suspensión de contrato se va a transformar en despido porque no va a quedar de otra. No es que el empresario sea malo, es que no le queda de otra. Es una crisis para el Estado, que es esa cadenita que tú decías, Ernesto. O sea, el Estado no produce dinero. El dinero que nos regala en forma de transferencia de $300, el dinero que nos regala en forma de paquetes de alimentos, no es dinero que produce el Estado, ni que tiene, ni que son dueños. Lo producimos nosotros y el Estado lo gerencia. Entonces, si nosotros no estamos produciendo dinero, él después no va a poder darnos otro paquete de alimentos. Él no va a poder hacernos otra transferencia. Así lo ha dicho el Estado. Ya no puede hacer otra transferencia de $300. Entonces, balancear la crisis sanitaria con la económica no es una postura inhumana, es una postura sumamente humana pensando en los más desposeídos de este país. ¿Por qué? Porque los pronósticos tal cual están te dicen que si esto se prolonga, el país está en el riesgo de que al final del año 1 de cada 2 salvadoreños va a caer en pobreza. 1 de cada 2. O sea, la mitad del país va a ser pobre. Entonces, hay que pensar y hay que pensar en un plan. ¿Cuál es, creo yo, que ha sido como la crítica a esto? Que es que hemos ido extendiendo cuarentena de 15 días en 15 días sin dar la percepción de que hay un plan. Eso también nos ha lastimado a nivel del mercado internacional. O sea, los bonos del país, que es en esencia nuestra capacidad de pedir prestado en el extranjero, se han visto disminuidos por los choques entre órganos de poderes, por lo que se percibe como una improvisación, por la falta de comunicación de parte del Ejecutivo muchas veces, que nosotros estamos a punto de caer en una clasificación C, lo cual implica que nos van a prestar menos dinero y que nos lo van a prestar más caro. Entonces, el plan de reactivación económica no es un plan que esté extraviado de pensar en la gente, es un plan pensando en la gente. Porque podemos decir que la economía se recupera fácil, pero no es cierto. De la última crisis del 2008, que fue menos grave que esta, nosotros tardamos 10 años en recuperar el número de empleos perdidos. Entonces, esta crisis, que se ve mucho más profunda que la que fue la del 2008, nos puede costar una generación entera perdida. Entonces, yo sí creo que es como que hay que tomarlo con seriedad, hay que buscar consensos y buscar un plan que sea estructurado y que sea claro y que dé horizonte, porque el reto que se viene no es pequeño y no es de corto plazo. Mira, yo no estoy de acuerdo en que esta emergencia se debe de abordar solamente bajo el enfoque económico, que es lo que básicamente ha planteado Leonor, y Leonor menciona, bueno, en diciembre vamos a caer en pobreza, van a haber más pobres. Bueno, pero es que preferimos que nos quedemos sin dinero o que se muera la gente. Yo creo que el enfoque debe de ser principalmente en salvaguardar la vida de las personas, o por lo menos de la mayoría. Yo sí quiero rescatar el hecho de que los hospitales están colapsados. El hospital San Rafael ya prácticamente no está atendiendo personas porque está pesado con las unidades de cuidados intensivos. Hay hospitales que ya están pasando. Prácticamente el sistema de salud está colapsado. Entonces, ¿qué va a pasar en las próximas semanas? ¿Qué va a pasar en un mes? Lo que vamos a ver es gente muriéndose, lo que vamos a ver es gente que ya no va a ser atendida en los hospitales, gente que por llamada le van a decir los médicos, no, estés ahí en la casa, a esperar a que se muera simplemente. Es decir, yo sí creo que es necesaria la economía, pero debe de ponderarse más el hecho de salvaguardar la vida de la gente. Y eso no lo digo yo, esto lo acaba de decir ayer la Organización Panamericana de la Salud, que Latinoamérica está en el pico de este problema de la pandemia. Otros países en Europa ya han bajado, incluso en algunos estados de Estados Unidos han bajado, pero en el caso de Latinoamérica no. Y sí es cierto, El Salvador no tiene los casos de esos países, pero no tiene la capacidad para atender más adelante que hayan 100, 150, 200 muertos o más personas contagiadas. Es decir, yo sí creo que debe de primero ponerse como prioritario la vida de las personas, y van a cerrar muchas empresas. Y eso no ha pasado en El Salvador, eso ha pasado en todo el mundo. Eso es algo que va a pasar. Pero entre cerrar empresas, entre que haya más pobres y que haya muertos, pues yo espero que haya más personas vivas.
Yo sí creo que está muy bien enfocado el gobierno en soportar la vida. Yo sí quisiera corregir entonces a Henry, porque no es, de nuevo, como lo dije expresamente, no es que estemos eligiendo economía por salud. Precisamente, como hemos dicho muchas veces, la idea es que el Ejecutivo nos tiene que decir cuál es la capacidad real del sistema de salud, cuánto hemos ganado con estas cuarentenas y cuánto vamos a ganar con estos 15 días más. Porque como tú decís, si me dejas terminar, hay una gran diferencia en que a veces se dan declaraciones de que van a ser 1,000 camas y el ministro del MOP dice son 250 más camas. Solo lo que necesitamos es saber un dato real. Si sabemos que somos un país con limitaciones y precariedades y tenemos que saber de qué punto de partida para hacer ese balance, porque la gente también se muere de hambre y la gente también se muere de pobre. Entonces lo que estamos queriendo es salvar más vidas de la manera más integral posible, de que no se nos mueran en los hospitales y de que no se nos mueran en su casa de hambre. Eso es lo que estamos pidiendo, nada más. Henry. Sí, el gobierno ya dijo de que están colapsados los hospitales, ya no hay más camas en el Hospital San Rafael de Santa Tecla, la unidad de cuidados intensivos ya colapsó, lo vemos en redes sociales, la gente está llamando. Yo conozco muchos casos de personas que tienen COVID y que 7 días después han tenido que ir a traerlos a sus viviendas, evidentemente porque el sistema de salud ya no da más abasto, y eso hay que decirlo. Pues yo creo que el ministro dijo hace un par de días o ayer, pero pues si no hay que decirlo, el gobierno, el sistema de salud ya colapsó. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de un mes o dentro de 2 meses? Pues sí creo que es importante la economía, pero no debe de ir 50%. No, primero la vida y después la economía. Sí, seguramente habrá más pobres, seguramente van a quebrar empresas, pero eso está pasando en todo el mundo, eso no va a pasar solamente en El Salvador. Yo sí creo que debe de priorizarse la salud y que todo lo demás gire en torno a ello. Ok, bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, un poco en conclusión de los temas que hemos estado analizando esta mañana en esta edición especial de Diálogo con Ernesto López, la voz de la nueva generación. Vámonos entonces a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, vamos entonces a continuar con este prácticamente a cierre de los temas que hemos abordado y cuál es la expectativa que ustedes esperan tener del resultado de las conversaciones, las negociaciones que hay. Voy contigo, Isaac Ortega, ahora te corresponde abrir la discusión. A manera de conclusión, tu expectativa de lo que está llevándose a cabo. Hoy a las 9 de la mañana se tiene prevista reiniciar de nuevo las conversaciones en la comisión que está estudiando la creación de esta nueva ley. Mira, mis expectativas realmente no son tan exigentes y realmente esto es lo que prometió el gobierno durante toda la campaña, y es, 1, que sean transparentes, y 2, que hagan las cosas diferentes a como venían haciéndose antes. Es decir, que haya un plan de ruta, que haya una hoja de ruta, que haya algo bien hecho, técnico, bien estudiado, que es lo que ahora, la Asamblea Legislativa le dio el primer insumo al gobierno con lo que hicieron en el CEN y en el INCAE, y que de ahí ha retomado varias cosas del gobierno para lanzar esta nueva propuesta. Pero sí espero yo que de verdad podamos conocer algo más claro de lo que es. Basta de improvisación, basta de lucha de poderes, que hay que pensar en las personas y realmente encontrar el balance entre seguir luchando por mantener la salud, pero también reactivar la economía para que el mismo gobierno pueda recibir ingresos para seguir luchando por la salud de los salvadoreños. Ahí tienen los hospitales privados de los cuales se pueden apoyar, que no han querido apoyarse los hospitales privados. Esa fue una discusión que hubo el día de ayer, creo, y no llegaron a un consenso. Pero sí, El Salvador, el país, hoy por hoy, ya no puede seguir soportando más improvisaciones, más errores, más despilfarro. Si bien es cierto, muchos dicen, ¿por qué antes no
lo señalaban y hoy sí lo están señalando, pues porque ya aprendimos de gobiernos anteriores que no hay que quedarse callado. Entonces, sí espero de que podamos conocer esto, todos los sectores que podamos conocer esto, tanto los trabajadores como los emprendedores, como los empresarios, los informales, los formales, que todos podamos tener claro que si se va a dar estos 15 días es porque vamos hacia algo, no para volver a decir, no, hace 2 semanas era lo más crítico, no, hoy estas otras semanas son lo más crítico, sino que esa inestabilidad ya no la podemos soportar, necesitamos algo más claro. Ok, vamos a Tania. Bueno, para no ser repetitiva, sí, las expectativas sí son grandes porque esto conlleva que se pongan de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo y aparten sus intereses políticos ambos, cumplan con el plazo que les impuso la Corte Suprema de Justicia y emitan una ley en donde, siempre liderados del tema de la salud, se pueda hacer una regresión controlada de la cuarentena, como lo menciona, como lo sugieren todos, y aparejado de la reapertura económica gradual, que lo importante es que tengamos presentes es que esto todos los días puede cambiar, tiene que dejarse dentro de la ley ese margen en el manejo que está realizando el MinSal, porque hoy tenemos 65 contagios, pero el día de mañana se pueden disparar por alguna razón que no sepamos o en los próximos 3 días, y eso definitivamente va a cambiar la ejecución de cualquier plan que se tome. Y utilizar esta palabra, este último momento también para hacer un llamado a la administración en el tema de dirección de centros penales y de justicia, que se retome la recomendación de hacer el estudio para liberar a personas que ya tienen oportunidad de estar afuera, que se pongan de acuerdo el pase que tuvieron con los juzgados de vigilancia penitenciaria y los consejos criminológicos, que reevalúen esa situación para liberar un poco los centros penales y evitemos dentro de los centros penales. Hay dos, ¿verdad? Estamos viendo en San Vicente y en Quezaltepec, correcto, es peligrosísimo y son ciudadanos también salvadoreños, muchos no están ni siquiera condenados y ellos están dependiendo absolutamente del gobierno. El virus, al igual que vino a El Salvador, el virus se lo llevaron a ellos al centro penal. Ellos están aislados, ellos ya no reciben visitas, eso quiere decir que fueron las mismas personas que trabajan ahí los que llevaron el virus adentro. Entonces es importante retomar el tema del hacinamiento, porque sí hay medidas que se pueden tomar ya para aliviar un poco el daño en ese aspecto. Me parece que es interesante ese punto que anexa. Son 2 centros penales, ¿verdad? Los cuales ya Quezaltepec y San Vicente. Bueno, de hecho la organización Cristosal ha solicitado al gobierno que presente un plan para evitar esa expansión precisamente acá en estos lugares. También acordémonos que varios puestos de la Policía Nacional han sido cerrados también. Ese es otro elemento importante, Tania. Por eso quería son los que están en la primera línea, correcto. Así es, por eso quería la conclusión de los puntos que hemos abordado en el marco de la emergencia. A ver, vamos a ver, Leonor. Bueno, ¿cuáles son mis expectativas de estas negociaciones? Creo que, como ya lo dijimos, en el plan de reapertura y en el plan del periodo de transición, que sería mantener la cuarentena para preparar todos los protocolos, para hacer las campañas, en eso hay acuerdo. En eso prácticamente hay acuerdo. Las 2 propuestas siempre fueron iguales, era más un pleito político que uno de contenido. Entonces me parece que si los 2 puntos, las 2 aristas son que el Ejecutivo quiere que se le mantenga lo que dice Tania, ese margen de maniobra que es proporcional y racional, y mientras ellos lo ejerzan adecuadamente es lo más lógico posible, que ellos todavía puedan monitorear y decir, no vamos bien en términos de salud, hay que frenar un poco, ralentizar un poco, eso es perfectamente válido. Y el otro lado, el punto de honor de la Asamblea es, ok, te doy ese margen de maniobra, pero informame, rendime cuentas, dame más transparencia. Eso me parece esos 2 puntos que son los puntos tenor del otro, me parece que son el perfecto como dando y dando que se tiene que dar, y que los 2 son en beneficio de la población. Entonces yo esperaría que ceda cada uno en esos departamentos, porque creo que ahí se genera una relación mucho más virtuosa que la que hemos venido teniendo todas estas semanas. Ok, vamos a ver, Henry. Creo que debe de priorizarse la vida sobre los intereses económicos y también dejar afuera de esa negociación los cálculos políticos.
siento que hay mucho cálculo político, estamos cerca de un proceso electoral y los partidos políticos deben de despojarse de esos cálculos para hacer las cosas de manera más transparente. En cuanto a los plazos de cuarentena, creo que también deben de revisarse poniendo y teniendo en cuenta que la situación en los hospitales está ya colapsada y podría empeorar si la gente empieza a salir y se sigue contagiando. Okay. Lo otro que sí quería yo hacer el llamado, si me permite un segundito, es poner el ojo en los centros de contención. Ya había unas denuncias de personas que tenían más de 30 días. Entiendo que ya la mayoría han salido, pero tampoco se puede, digamos, privilegiar. Ayer veíamos a un líder político victorioso que había estado como 5 días y por el otro lado tener a grupos de personas 30, 35 días. Creo que eso se va mejorando, pero hay que ponerle ojo. Ok, te doy 10 segundos, Isaac. Bueno, sí, yo hago un llamado para que realmente todos tomemos las medidas que tenemos que tomar para protegernos a nosotros y a nuestras familias. Creo que es importante que la cuarentena empiece con nosotros y que podamos marcar esa pauta para cuidar a nuestras comunidades incluso, y realmente espero una comunicación de parte del gobierno para poder educar a la gente en estos 15 días que vamos a estar. Bueno, gracias. Somos una plataforma de opinión periodística que recoge la diversidad de pensamientos que están gravitando sobre los temas que hemos abordado. Les agradezco, Tania, gracias, Leonor, gracias, Isaac, y gracias también a ti, Henry. Gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo día miércoles, conscientes de la necesidad de aportar en el conocimiento de todos ustedes. Me despido, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.